Hola hermanos y amigos, les saluda su predicadora evangelista Celia Scott. En esta oportunidad vamos a analizar lo que está en Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15 y vamos a empezar en el versículo 1. Dice la palabra de Dios. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Primeramente, lo que vamos a ver, lo que estamos viendo aquí es cuando Dios te llama. Cuando Dios te llama, lo primero que te dice es: esté atento a mis palabras. Eso es lo primero que debemos hacer. Y fue lo primero que Dios le dijo a Samuel, a Saúl: esté atento a mis palabras. Vamos para el versículo 2. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Mira lo que es Dios. Dios hasta le explica a Saúl lo que va a hacer. Lo que va a hacer y le explica por qué lo va a hacer. Esto es interesante, queridos hermanos, porque el Señor Jesús no se olvida. A veces pensamos que Dios se ha olvidado lo que nos ha hecho una persona, que una persona nos ha hecho daño y vemos que siguen felices de la vida y creemos que Dios no hizo nada, que no nos defendió, que no hizo nada. Estamos equivocados. Dios es lento para la ira. Mire, el pueblo de Amalec había pecado contra el pueblo de Dios hacía casi 400 años atrás. Casi 400 años atrás. Y Dios se acordó. Querido hermano y amiga, esa persona que te ofendió y que te hizo daño, tal vez Dios no haga juicio en tu tiempo o tal vez lo haga en su tiempo, pero puedo garantizarle una cosa: Dios hará juicio. Dios no se olvida. Dios no se olvida, mi hermano. Tranquilo, Dios se va a encargar de ese asunto, pero lo hará en su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. ¿Ok? Entonces sigue diciendo el versículo 13. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Dios le está explicando a Saúl, al rey Saúl, exactamente lo que él desea que él haga. En su santa palabra, él nos dice exactamente cómo él espera que nosotros vivamos. ¿Ok? Él nos dice los dos grandes mandamientos: amar a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Dios en su palabra nos dice exactamente lo que Él espera de nosotros, y se lo dijo a Saúl. Vamos para los versículos 5, 8 y 9. Mire lo que dice el versículo 5. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso en emboscada en el valle. ¿Ok? Saúl agrupó a su gente, a todos los que iban a pelear, y le hicieron emboscada al pueblo de Amalec. Saúl hizo guerra contra la ciudad y los derrotó. Ahora bien, vamos a leer el versículo 8. Dios bendiga su santa palabra. Mire lo que dice el versículo 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Está escuchando? Y sigue diciendo la palabra de Dios antes de comentar. Dice el versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag
y a los mejores de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Queridos hermanos y amigos, amigas, ¿ustedes se acuerdan qué fue lo que Dios le dijo a Saúl? ¿Ustedes se acuerdan lo que Dios le dijo a él? Le dijo a Saúl que iba a destruir al pueblo. Le dijo, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Dice, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y aquí vemos que Saúl deja vivo al rey Acab y lo mejor de las vacas y de todo eso. Saúl desobedece a Dios. Igual que nosotros, hermanos, que a veces desobedecemos a Dios. Nosotros sabemos lo que Dios quiere que hagamos, pero más sin embargo hacemos nuestra voluntad y no la de Dios. Dios nos está llamando la atención para que atendamos a Él, atendamos a su llamado y hagamos la voluntad de Él. Él no hizo la voluntad de Dios. Saúl hizo lo que él quiso. Se dejaron lo mejor de las ovejas y lo mejor que había ahí y dejaron al rey vivo. Y esa no era la orden de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel. Generalmente cuando uno está haciendo las cosas mal, cuando uno está haciendo lo que no es bueno y recto delante de los ojos de Dios, Él envía a alguien a hablar con uno. Él envía a alguien a llamarle la atención a uno y eso nunca ha sido bueno. Mire lo que Dios dice. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Hay varias cosas que vamos a analizar en este versículo. Este versículo es versículo muy triste, porque Dios fue lastimado, el corazón de Dios fue herido. Ahí dice Dios, me pesa haber puesto a Saúl por rey, lamento haberlo escogido por rey. ¿Por qué lamento haberlo? Es porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Que Dios no tenga que decir esto de nosotros. Usted y yo sabemos que Dios nos ha escogido. Que Dios no tenga que decir que le pesa habernos escogido. Hagamos la voluntad de Dios. Nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Si no sabe, consiga una Biblia y empiece a estudiarla. Dios te está llamando. En este preciso momento te está llamando. Y si Él está llamándote y tú dices sí a tu llamado, Él espera que pase lo que pase, que usted obedezca su palabra. Saúl no obedeció la palabra de Dios y Dios lamentó en su corazón haberlo levantado. Porque con Saúl el nombre de Dios no fue glorificado. Dios le explicó a Saúl, yo ya decidí hace muchos años, voy a destruir a Amalec porque él persiguió a mi pueblo, él hizo guerra contra mi pueblo. Y yo ya había decidido destruirlo a él. Y Dios decidió juzgarlo. Eso va a ser juzgado. Y el instrumento que iba a usar para hacer ese juicio era el rey Saúl. El rey Saúl cumplió la voluntad de Dios a medias. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Esto no es a medias, hermano. Dios espera que cumplamos su palabra, su voluntad al pie de la letra, con la ayuda del Espíritu Santo. Dios sabe quiénes somos nosotros. Con la ayuda del Espíritu Santo, Él nos va a ayudar para que podamos hacer su voluntad.
Él lo que busca es un corazón dispuesto, un corazón que quiera hacer la voluntad de Él. Entonces Dios dice, no ha cumplido mis palabras. Y aquí vamos a ver otro punto. Samuel se sintió mal porque Samuel amaba a Saúl. Amaba a Saúl como un niño, como un hijo. Y él le dolió eso. Le dolió el juicio que vino sobre Saúl. Y entonces, ¿qué es lo que él hizo? ¿Ah? Samuel, el profeta Samuel, el profeta fiel a Dios. Dice la palabra de Dios que clamó a Jehová toda la noche. Pero Dios no la atendió. Queridos hermanos, Dios es lento para la ira, pero Él se aira. ¿Entiende? Él se aira. Y Él no te va a esperar toda la vida. Entienda, hermano. A veces ni siquiera la oración del siervo de Dios puede ayudar, porque cuando juicio está determinado sobre una persona, ni siquiera una buena oración puede ayudar. Por eso Dios dice, yo quisiera que no pecaren, yo no quiero que ustedes pequen. ¿Ah? Gracias a Dios que si pecamos, abogado tenemos, que es Cristo Jesús. Pero que no vayamos demasiado lejos. Samuel clamó toda la noche, oró toda la noche por Saúl, habló a Dios toda la noche a favor de Saúl. Vamos a ver lo que Dios le dice a Saúl. Mira lo que dice el versículo 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de los tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Mira, queridos hermanos, Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl sabiendo que yo lo he desechado? ¿Hasta cuándo? Levántate y vaya a ungir a otra persona. ¿Qué está diciendo Dios? Queridos hermanos, el Señor nos da libre albedrío. Él no obliga a nadie. Tenemos la libertad de aceptarlo o de dejarlo. Si usted dice no, el Señor va a insistir y va a tratar y va a usar todo. Y Él tiene más de 1000 maneras para hacer que una persona se vuelva a Él. Pero si la persona persiste en decir que no, Él se consigue otra persona que haga su voluntad. ¿Ah? El versículo 17 nos está diciendo que cuando Dios ungió a Saúl o envió a ungir a Saúl como rey, Saúl había dicho que ¿por qué vienes a buscarme a mí para ponerme por rey? Yo soy el más pequeño de todos, el más insignificante. Entonces lo que hace aquí Samuel es acordarle a Saúl que delante de sus propios ojos, él admitió que él era el más pequeño entre todos los jefes de las tribus. Y sin embargo, aún así, Dios lo ungió como rey. Usted no tiene que ser gran cosa ni gran nada para que Dios te llame. Esto Él lo hace por su misericordia. Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. ¿Ah? Usted puede que sea una persona grande en el mundo o pueda que sea un don nadie. Dios es el rey, Él es el que escoge. Pero cuando Él te escoja, aunque eres una persona significante, aunque eres la más pequeña o la más grande, Dios es el que te está llamando. Y si Él te llama, Él espera que usted cumpla al pie de la letra lo que Él te envió a hacer. Esto es muy triste. Ojalá que Dios no tenga que decir eso de nosotros, ¿verdad? Que le pese habernos llamado. Esperamos que no. Gracias a Dios, abogado tenemos que es Cristo Jesús, pero tengamos mucho cuidado. Dice el versículo 18, y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec
y hazles guerra hasta que los acabes. Y le dice el versículo 19, le pregunta Samuel a Saúl, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Querido amigo, hermana, estamos viviendo en tiempos proféticos. La palabra de Dios se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Este no es tiempo para hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Este no es tiempo para desobedecer a nuestro Señor y Salvador. Dios sabe que somos carnales, pero Él espera que confiemos en Él. Que si no sentimos que podemos hacer lo que Él nos envió a hacer, ir de rodillas y decirle, Padre, estoy demasiado, yo no puedo, hablar con Él. Hable con Él, Señor, lo que tú esperas de mí es demasiado, ayúdame. Y Él te va a enviar ayuda. Queridos hermanos, tenemos una humanidad pecaminosa, pero nosotros no estamos solos. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el templo del Dios viviente. Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Aunque seamos frágiles, no estamos solos. Lo que Él nos pide que hagamos en la Biblia, Él nos da el poder para hacerlo. ¿Entiende? Aunque Saúl era el más pequeño entre todos, Dios iba a trabajar por medio de él, porque el Espíritu Santo iba a ayudar a Saúl. Dios te ha llamado a ti y Él te va a dar el poder para hacer lo que tú tienes que hacer, para dejar lo que tienes que dejar. Pero tú tienes que decirle sí. Ese libre albedrío, esa libertad de escoger no te la va a quitar. Mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dios bendiga su santa palabra. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El juicio empieza por nosotros. Nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y vivimos la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros, queridos hermanos, el juicio empieza por nosotros. Y Pedro pregunta, si empieza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Amiga, es un privilegio y un honor que Dios nos escoja y que nos llame para hacer su trabajo, para vivir con Él. Es un privilegio que usted sabe que usted ni yo merecemos. Es gracia, 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 gracia. Es por la misericordia de Dios. Si Dios en su misericordia te ha llamado, siéntese privilegiado. Siéntese una persona bendecida, que el Creador de todas las cosas te está llamando. Y dice la palabra de Dios en el versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pedro dice que si, oiga esto, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará o aparecerá el impío y el pecador? Querido hermano, amiga, Dios te está llamando hoy. Él quiere salvarte. La sangre preciosa de Cristo Jesús te ha declarado justa. La sangre preciosa de Cristo Jesús te ha justificado y te ha santificado. Dios te ha declarado justa. Si tú lo aceptas, Él te ha declarado justa.
Pero Pedro dice, si el justo con dificultad se salva, no importa que sea con dificultad mientras que pueda ser salvo. Acepta el llamado de Dios en este día. Acéptalo, porque si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Acéptalo, hermano. Acéptala, mi amiga. Acepta a Jesús y viva tu vida de acuerdo a su palabra. Empiece a estudiar la Biblia hoy, todos los días, para que Dios te salve, para que puedas estar en medio de esa gran multitud, como la arena del mar, de toda tribu, lengua y pueblo, con palma en la mano, alabando a Dios. Para que puedas estar allá en la patria celestial con Padre, Hijo y Espíritu Santo por toda eternidad. Acepta el llamado, querido hermano, porque, hermano, la palabra de Dios es clara. Y sigue diciendo la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 15, y ahora leeremos el versículo 22. Mira el resultado de haber pecado contra Dios. Mira, dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, también él te ha desechado para que no seas rey. El Señor desechó a Saúl porque Saúl desechó la palabra de Dios. No deseche la palabra de Dios. No deseche este llamado, porque es Dios el que te está llamando. Que no te pase como le pasó a el rey Saúl. Ir donde adivinos, gente que lee la palma y los brujos, es pecado. Y Dios compara ese pecado, dice que es igual que la rebeldía. Si usted es rebelde, ¿qué es el rebelde? Dios te dice lo que Él quiere y espera de ti, pero usted decide que usted va a vivir de otra manera. Eso es ser rebelde. Y Él dice que si usted es rebelde, ese pecado es considerado igual que un pecado de ir donde brujos o adivinos. También dice ahí que la idolatría, la palabra de Dios nos dice que la idolatría es un pecado. Es el primer mandamiento. ¿Ah? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y él compara el pecado de idolatría, lo compara con el pecado de la obstinación. ¿Qué es una persona obstinada? Una persona obstinada es una persona que sabe lo que le están pidiendo que haga, que sabe lo que Dios quiere que haga, pero libremente decide que no lo va a hacer, que va a hacer lo que ellos quieran, como hizo Saúl. Dios le dijo, mate a todos, mujeres, niños, hasta los de pecho, mate a todos, al rey también, y mate todo lo que tienen. Saúl deja vivo al rey, y Saúl deja vivo a lo mejor de los ganados. Y Dios le dice, yo no quiero que usted me haga ningún holocausto, yo no quiero que usted me cante y me alabe y haga eso. Yo eso no, lo que quiero es que me obedezcas. Cantar y alabar a Dios es excelente, hay que hacerlo todos los días. Pero lo que Dios está diciendo, Él quiere que lo obedezcamos. Mira, el tener fe en Dios, el resultado de tener fe en Dios es la obediencia. Cuando confiamos en Dios, le obedecemos. Sigue diciendo el versículo 26, dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Ese fue el resultado. Dios lo desechó a él. Es algo triste, él va a morir. Dios mismo va a permitir que Saúl y todos sus hijos mueran, porque él no hizo caso. Querido hermano, si usted no acepta el llamado de Dios, puedes perder tu salvación. Dice el versículo 29, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni
se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Cuando Dios hace juicio, el juicio está hecho. Está hecho, querido hermano. Pero Dios es misericordioso y bueno, y Él ha hecho grandes promesas en la Biblia. Y si nosotros confiamos en Él, Él las cumplirá todas. Porque como dice este versículo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Hermanos, Dios cumple todo lo que promete, todo. Él es fiel, pero no lo va a hacer en tu tiempo, ni en el mío, lo va a hacer en el tiempo de Él. Uno de los frutos de tener al Espíritu de Dios es la paciencia. El cristiano, la persona que ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, debe ser paciente, porque las cosas se van a dar en el tiempo de Dios. Debemos ser pacientes y eso es lo más difícil para el ser humano. Pero si tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo te va a ayudar para que usted sea paciente. Hay que ser paciente porque nos va a probar. No podemos hacer las cosas como nosotros queremos, sino como Dios quiere que lo hagamos. No seamos rebeldes, no seamos obstinados. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 38. Mire lo que dice la palabra de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Querido hermano, si usted cree en el Señor Jesucristo y usted lo acepta en su corazón y usted lo recibe, dice la palabra de Dios, dice Dios que no puede mentir, que de usted, oiga esto, querida hermano, de su interior correrán aguas, ríos, correrán ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo. De nosotros correrá ríos de agua viva. Querido hermano, acéptalo, recíbalo y Él te va a dar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te va a ayudar. Es el que te va a ayudar en todo este caminar, en todo tu peregrinaje, hasta que llegue y regrese nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. No importa lo que tengas que dejar, déjalo y acepte a Jesús. Obedézcala a Él, confía en Él para que lo puedas obedecer, pase lo que pase. Dios es fiel. No te olvides de suscribirte a mi canal, dale like y compártalo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.